anterior, segmento anterior acá, ya. Y esta parte de acá, língula inferior, este es lingular superior y esto sigue siendo anterior, segmento anterior. ¿Sí? ¿Este es anterior también? Claro, este es anterior. Todo esto, esta es língula inferior. Esta parte de acá, lingular superior. ¿Sí? Ahora, vamos a la parte de acá. Este es segmento superior. Debajo, segmento posterior. Debajo, segmento posterior. Después, este es segmento lateral. Segmento lateral. Y este es segmento anterior. Sí, para que vea ella. No le dejas ver. Ya, listo. Lo dejamos. A ver. Debajo del superior está el posterior. Y al lado está la lateral. Vamos a repasar acá y vamos a... Por ejemplo, vamos a comenzar con esto. Es de derecho, ¿no? Sí. Porque chicos, yo necesito que ustedes también se fijen mucho, bastante en los lóbulos. Recuerden que siempre el derecho tiene el lóbulo superior, medio, inferior. Siempre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo adelantando ahorita, por ejemplo, en este caso tenemos arteria pulmonar cortado, ¿verdad? Pero en el anfiteatro hay una pieza donde se nota bien bonito todo esa la arteria y la vena. Entonces, ¿sabes lo que hizo Campos? Por ejemplo, en teoría nosotros sabemos que la arteria pulmonar derecha está por delante del bronquio, pero lo que Campos hizo es poner la arteria pulmonar derecha por arriba, para confundirte, porque la arteria pulmonar izquierda sí está por arriba del bronquio. Entonces, a veces uno dice, está por arriba, entonces pongo arteria pulmonar izquierda, pero tú tienes que ver la segmentación y era derecha. Entonces, siempre, porque esa pregunta me tocó a mí, entonces se me ocurrió mirar la segmentación y eran 3. Entonces es arteria pulmonar. No porque esté arriba va a ser necesariamente arteria pulmonar izquierda, también tú tienes que ver tu segmentación, porque esto es lo que te manda. El pulmón izquierdo jamás va a tener 3 segmentaciones. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿esta va a ser la arteria pulmonar izquierda? No, derecha. Ahorita lo vamos a ver. Tranquilo, solamente les dije. Ahorita vamos a volver a ver los segmentos. Esta parte de acá, vamos a, otra vez, estamos en pulmón apical, ¿verdad? Esto es apical, ya, apical. Y por detrás, esto sería apical también, apical, arribita. Detrás, posterior, ¿verdad? No. Este no. Ya, esto es posterior. Debajo, posterior. Esto no, solamente acá, posterior. Acá, apical. Esto es apical y esto es posterior, la parte de acá, de abajo, posterior. Esto sigue siendo posterior, la parte de acá, posterior. Ya. Esto sigue siendo posterior. Posterior. Y esta parte es la anterior. Es que lo malo es que esto está desinflado, es por eso que tienen que... Eso es anterior, ¿verdad? Esto le falta inflarse. Claro, eso es lo que te van a poner. ¿Y por qué ¿Y cómo lo reconozco? De hecho, te pueden poner de ambos. Yo recuerdo que una mesa tenía así y la otra tenía como... Claro. Esto es anterior. Por eso este segmento es un poquito un poco pesado de identificar. Incluso Segmento el mío, anterior. Con tuberculosis Superior, inflado, ¿qué? superior, posterior. Este es segmento anterior también acá. ¿Sí? Otra vez. Superior, debajo, posterior, esto es posterior, esto es anterior. Anterior acá también. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, este pulmón es fibrosado porque el otro no tiene así, el otro sí se puede desplegar. Este también tiene fibrosis un poco. Ya, bueno. Este es segmento lateral, segmento medial. ¿Sí? Sí, el problema. Ya, ahora acá, igualito. Vamos a poner la parte de acá. Segmento superior. Debajo, posterior. Dorsal posterior.
Esto es basal Pero es pequeño. lateral. Basal lateral. Esto es levanto el lóbulo medio y basal anterior. Qué cómico. Basal anterior, esto es, y basal medial, que sería esta parte de acá. Esto es anterior, basal medial. Es que se están desinflados, basal medial. No, claro, basal medial. Si vamos acá a la base, porque dicen que a veces toman, a veces te asustan, dicen que te va a tomar base y no te toman. Pero por si acaso. Basal lateral, ¿verdad? Basal posterior, está acá, basal posterior. Y basal anterior, es este. ¿Sí? De abajo. ¿Pasa qué? Basal anterior. ¿Sí? Ya. Entonces, otra vez vamos a repetir de acá. Ya, a ver. Seguimos. Esto es segmento apical. Apical. Segmento apical. Debajo, segmento posterior. Segmento posterior también. Y acá es segmento anterior. Acá anterior, ¿verdad? Esto es lateral y este es segmento medial. Entonces, vamos a la parte de acá. Segmento superior, debajo, segmento basal posterior, por acá basal lateral. Levanto el lóbulo medio y basal anterior. Basal medial. ¿Sí? Más o menos, sí. Lo pone de perfil para verlo, la parte medial y parte lateral. Por ejemplo, a mí me vino un infladito bonito y me preguntaron lingular inferior, lingular superior, que no recuerdo. Recuerden que toda esta parte es pura segmentación, es segmento de riñón, segmentación del hígado, excepto corazón, el corazón no tiene segmentación. Riñón, hígado, las arterias mesentéricas, todo eso. Es más tranquilo a comparación de miembro superior e inferior. Y pulmón izquierdo. Entonces, como identifica, recuerda que la arteria siempre va a estar por arriba, entonces esto es así. No parece así, ¿sí o no? Pero no, es así. Porque siempre la arteria pulmonar izquierda está por arriba, entonces es así. ¿Sí? Ya. Entonces, no tapes, hija, porque todos tienen que mirar. Ya. Entonces, acá, como ya hemos dicho, este es segmento apical posterior. Apical posterior. Acá debajo, apical posterior también. Acá. En este caso, y esto es apical posterior también de acá. Como habíamos hecho, este es lingular inferior. En este caso, mira, se delimita bien el anterior del lingular superior también. En cambio, el otro es medio confuso, pero es lingular inferior, ¿verdad? Sí. Este segmentito de acá, que te ve bien, lingular superior. Ahí sí se limita bien, me das cuenta que sí se limita. En cambio, el otro solo hay uno, nada más se confunde. Y anterior, acá. ¿Sí? Acá te pones por acá y esto sería anterior, ápico posterior, la parte de acá, ápico posterior, ¿ya? Este sería, si te ponen acá, lingular superior y lingular inferior de acá. Ya, lingular inferior. ¿Sí? Ya. Entonces, segmento apical, ápico posterior, segmento anterior, todo este segmento anterior, eso también segmento anterior, no es lingular, este segmento anterior. No, esto es lingular inferior, lingular superior, lingular superior, anterior y ápico posterior. ¿Sí? Igualito, no lo ponemos por detrás. Ya, esta parte de acá. Ya. Este es segmento superior, ¿verdad? Segmento superior. Este es segmento debajo posterior, segmento posterior. Ya. Segmento posterior. Este sigue siendo
debajo, segmento posterior, sí, es uno posterior, ya, y este es segmento lateral, ¿verdad? Segmento lateral, ¿sí? Y levantamos y segmento anteromedial, ¿verdad? Segmento anteromedial, ¿sí? No, déjenlo tetas. Segmento anteromedial, ¿sí? Segmento anteromedial, ¿sí? Ya. Entonces, El anteromedial no se ve en la cara lateral. no. ¿Puede Levantas voltearlo un rato, por y favor? anteromedial, ¿sí? Anteromedial. Solamente acá, segmento lateral, segmento posterior. Esta puntita es segmento lateral porque mira, acá en la puntita, acá en esta parte es como que muy divisorio, o sea, como que divide. Acá sí te pueden poner Y ahí es lateral, siempre. va a ser lateral. Si te ponen acá segmento, acá sí te segmento anteromedial. Acá. Acá es muy, no. ¿Dónde será anteromedial? Todo esto, anteromedial, segmento anteromedial, segmento lateral, segmento posterior y segmento superior. ¿Sí? Sí, vamos a hacer arterias. Acá vamos a ver. Ya, entonces, acá tú tienes a tu, esto es pericardio Parietal. ¿verdad? Detrás, esto es nuestra tráquea, vamos a tener nuestro esófago, ¿verdad? Esto se va a dividir en dos. Estos son cartílagos traqueales. Este es el cartílago traqueal, este de acá. Y esta es cartílago traqueal también. Entre cartílago y cartílago que vamos a tener nuestra membrana intertraqueal. Esta es nuestra membrana intertraqueal. El amarillito. Hay dos. Ajá. Este sí. El amarillo en la Ajá, membrana. el amarillito. ¿Sí, Grace? A ¿Miras? ver, ¿cuál de los amarillos? Un Mira. ratito, a ver un ratito que ella vea. El amarillito que es la membrana intertraqueal. Son estas lineecitas que se Claro, donde está el fucsia. Ajá. Ah, ¿Sí? Membrana intertraqueal. el rosadito. Sí, el fucsia, exacto. Entonces se va a dividir en dos bronquios, ¿verdad? Bronquio primario derecho e izquierdo. Bronquio primario derecho, primario izquierdo. Y acá vas a encontrar la carina. ¿De cuál? La carina. Esta es la ¿También se carina. llama espolón de la tráquea? Ah, que me dijo el profesor que eso no lo vamos a ver en práctica porque está dentro. No, No, sí, es la no está carina. dentro. Lo que no se va a ver son las bronquios, porque campo, algunos me los dijo, vienen sí. cortados. No, carina es es la que va a dividir bronquio derecho. Sí, bronquio pero que primario. eso es interno, que no lo vamos a poder La ver en carina no Jamás está se van a poner en dentro. práctica. me Pero dijo. sí te lo pueden, o sea, te lo pueden poner como que ahí está. por fuera. Porque Eso es lo que se nosotros muestra- preguntamos y dijo que no. El año Al menos pasado él no. sí hicieron. dijo. Ah, bueno. A veces lo mando de los doctores que cada uno maneja su propio... El año pasado sí pusieron Karina. Pero, Karina, esta es Karina, bronquio primario, todos son primarios, derecho e izquierdo. Karina. Membrana intertraqueal. Cartílago traqueal, ¿verdad? Ya. Ahora, pasamos en bronquios secundarios, ¿verdad? Acá para que vean todos. Ya. Se va a dividir en bronquio secundario superior, en bronco secundario medio, en este caso, y bronquio secundario inferior, que acá se ve acá, esta cosa de acá, ¿verdad? Aquí está. Bronquio secundario superior, bronquio secundario medio y bronquio secundario inferior. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Ya. Ya, entonces acá es bronquio secundario superior, ¿ya? Pelóbulo superior, bronquio secundario medio, pelóbulo medio, bronquio secundario inferior, pelóbulo inferior. ¿Ya? Igual, bronquio secundario superior y medio. ¿Ok? En los de Inferior, ¿no? superior e inferior, sí. Bronquio secundario, secundario superior
y inferior. Ajá. Bronquio secundario superior y bronquio secundario inferior. ¿Sí? Ya. Entonces, ahorita ya vamos a las arterias. Entonces acá vamos a tener, sí, acá, nuestro cartílago traqueal. Entre el cartílago traqueal es membrana intertraqueal. Esta es nuestra carina, ya, la que es al medio. Bronquios primarios, derecho, izquierdo. Bronquio secundario superior, bronquio secundario. Acá está. En el tórax no está bien pegado, pero en el tórax se puede ver. ¿Sí? Mis bronquios, pero ¿y qué pasó con la vena, la arteria? Sí, ahorita vamos a ir, tranquilos. Sí, ya. Entonces, vamos a sacar. Sí, ahorita vamos a hacerlo, ahorita. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a nuestro pulmón derecho, vamos a tener nuestra arteria pulmonar derecha, ¿verdad? Que va a estar siempre por delante del bronquio. Pulmonar derecha, arteria pulmonar derecha siempre por delante del bronquio. Debajo de la arteria pulmonar derecha vamos a tener a nuestras dos venas. Vena pulmonar derecha superior y la vena pulmonar inferior, que es esta. ¿Se van a ver los nervios bronquiales o ya? No. Acá lo único que se puede ver también es los linfonodos bronquiales, que es este. Pero había en un pulmón que se notaba la arteria y la vena, pero no. Pero en ese no. Tampoco en este, ya lo estaba revisando. No. Entonces, acá vas a tener. A ver. Ya. Entonces, acá es la arteria pulmonar derecha, siempre por delante. Debajo la vena pulmonar derecha superior y la vena pulmonar izquierda, no, derecha inferior. Ahí siempre dos. Ahora, esta de acá es la arteria pulmonar, que está por arriba, mira, te das cuenta que está por arriba, arteria pulmonar izquierda, por delante, no está por delante, la vena pulmonar superior, por delante, izquierda, claro, y debajo la vena pulmonar inferior. Izquierda, claro. O sea, encima del bronquio de la izquierda va a estar bronquiales. Linfonodos bronquiales. Aquí encima del bronquio está la arteria primero. Claro. Tenemos nuestra tráquea, nuestros bronquios primarios. Bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Bronquio primario derecho, vamos a tener la arteria pulmonar derecha que está por delante. En cambio ya está por encima. Por encima, por arriba, ¿verdad? Por delante. Debajo de la arteria pulmonar derecha vamos a encontrar a la vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha. ¿Sí? Acá vas a tener tu bronquio primario, por arriba vas a tener la arteria pulmonar derecha y por delante la vena pulmonar superior izquierda. No, espérate, eso es arteria pulmonar izquierda. Esta es nuestra vena pulmonar superior izquierda y nuestra vena pulmonar inferior izquierda. ¿Sí? Siempre esto, clave, tienen que guiarse. Estos son linfonodos, porque lo estás tapando para que vean el inferior, nada más. Y ya los terciarios se van a dividir para las segmentaciones, pero eso no se ve, al menos que tú tengo disecciones. Acá están. Los cartílagos ya no los toman porque es un cuello, ¿no? Pueden tomarlo, sí. Y o si no, se puede ver otra vez en cabeza y cuello, claro, lo pueden volver a tomar. Esta parte de acá sería nuestro. Esto es para cabeza y cuello, no se mareen. Este es nuestro esófago. Este es nuestro esófago, que está por detrás de la tráquea. Ya. Esta es nuestra tráquea. Y acá, como tú dices, acá sería la membrana intercontral. No, ese es músculo No, traqueal. músculo traqueal.